Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos más fundamentales y debatidos de la historia humana, a la historia de Adán, Eva y la serpiente. En el jardín del Edén es una historia que ha moldeado culturas, arte y la forma en que entendemos el bien, el mal y nuestra propia naturaleza. Así que, pónganse cómodos y viajemos juntos al principio de todo. Imaginen un lugar perfecto, un paraíso llamado Edén aquí. Dios había creado al primer hombre, Adán, y de él, a la primera mujer, Eva, vivían en completa armonía con la naturaleza y con su creador. Tenían todo lo que podían necesitar, y una sola regla, una sola prohibición. En medio de este jardín exuberante, lleno de árboles que daban frutos deliciosos, había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo claramente: pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Parecía una instrucción sencilla, ¿verdad? Un paraíso a su disposición, con una única condición. Pero entonces entra en escena un nuevo personaje. La Biblia lo describe como el animal más astuto de todos los que Dios había creado, la serpiente. Esta no era una serpiente común y corriente. Se acerca a Eva, no con un siseo amenazador, sino con una pregunta cargada de duda y sutileza. Le dice: ¿con qué Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense en la astucia. La serpiente no cita la orden de Dios correctamente. La exagera, la distorsiona, para hacer que Dios parezca un tirano restrictivo. Es una táctica clásica de manipulación: hacer que la regla parezca injusta y exagerada. Eva, quizás sorprendida por un animal que habla, o quizás simplemente ingenua, decide entrar en la conversación. Corrige a la serpiente: no, para nada. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Es solo del fruto del árbol que está en medio del jardín, que Dios dijo no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Aquí vemos algo interesante. Eva también añade algo a la orden de Dios. Dios dijo no coman, pero Eva añade ni lo toquen. Este pequeño añadido, aunque quizás hecho con buena intención para poner más distancia con la tentación, muestra que la orden original ya estaba empezando a confundirse en su mente. La serpiente detecta esta pequeña grieta de incertidumbre y decide abrirla por completo. Con una confianza audaz, la serpiente contradice directamente a Dios. Le dice a Eva: no morirán. ¡Qué declaración tan atrevida! Es una negación frontal del Creador. Y no se detiene ahí. Le ofrece una explicación alternativa, una conspiración. Al contrario, continúa: Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Analicemos esto. La serpiente planta 3 ideas mortales en la mente de Eva. Primero, que Dios les ha mentido: no morirán. Segundo, que Dios les está ocultando algo bueno, que tiene motivos egoístas. Dios sabe que se les abrirán los ojos. Y tercero, la promesa más seductora de todas: serán como Dios. La tentación ya no es solo sobre un fruto, es sobre el poder, el conocimiento y la autonomía. Es la promesa de trascender la propia condición humana. Ahora, la perspectiva de Eva sobre el árbol cambia por completo. El texto nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Antes era solo el árbol prohibido. Ahora, a través de el filtro de las palabras de la serpiente, se ha transformado. Lo ve con un triple atractivo: satisface el deseo físico, bueno para comer; el deseo estético, agradable a los ojos; y el deseo de poder
y estatus codiciable para alcanzar la sabiduría. La batalla interna se ha perdido. La duda sembrada por la serpiente ha florecido en un deseo irrefrenable. Y entonces, Eva toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Tomó de su fruto y comió, el primer acto de desobediencia. Pero no termina ahí. La Biblia nos dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán estaba con ella. No sabemos si escuchó toda la conversación, pero no opuso resistencia. Sin hacer preguntas, sin dudar, él también comió. El pacto se había roto. Ambos habían desobedecido. ¿Y cuál fue el resultado inmediato? ¿Se convirtieron en dioses? No, en el texto dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. La serpiente tenía razón. En una cosa sus ojos se abrieron, pero lo que vieron no fue un conocimiento divino. Fue su propia vulnerabilidad, su propia vergüenza. La inocencia se había hecho añicos. Por primera vez, sintieron miedo y vergüenza de sus propios cuerpos. Su reacción inmediata fue tratar de cubrirse. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un intento frágil y humano de ocultar su nueva realidad. Y entonces, en el fresco del atardecer, escucharon un sonido familiar, los pasos de Dios caminando por el jardín. Pero esta vez, el sonido que antes traía consuelo, ahora traía terror. Adán y Eva, llenos de miedo y culpa, corrieron a esconderse entre los árboles. Intentaron ocultarse de la presencia de aquel que todo lo ve. Pero no se puede huir de Dios. Una voz resuena en el silencio del jardín, no con ira atronadora, sino con una pregunta simple y desgarradora: Adán, ¿dónde estás tú? No es una pregunta de geografía. Dios sabía perfectamente dónde estaba. Es una pregunta de condición, una pregunta existencial. ¿En qué te has convertido? ¿Dónde está el hombre con el que caminaba en armonía? Temblando, Adán responde desde su escondite: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Fíjense en la cadena de emociones. A miedo, vergüenza, ocultamiento, la relación se ha roto. Dios le hace otra pregunta penetrante: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? A la pregunta va directa al corazón del problema, a la desobediencia. Y aquí vemos otra trágica consecuencia de la caída, el juego de la culpa. En lugar de asumir la responsabilidad, Adán responde: la mujer que me diste por compañera. Ella me dio del árbol, y yo comí. No solo culpa a Eva, sino que implícitamente culpa a Dios en la mujer que tú me diste. Dios entonces se vuelve hacia Eva y le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y Eva sigue el mismo patrón. Responde en: la serpiente me engañó, y comí. Nadie asume la responsabilidad. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. La unidad y la armonía se han roto, reemplazadas por el miedo, la vergüenza y la acusación. Ahora llega el momento de las consecuencias. Dios se dirige a cada uno de los implicados, y sus palabras no son solo castigos, sino descripciones de la nueva realidad rota en la que la humanidad y la creación vivirán a partir de ahora. Primero, a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego, una profecía misteriosa y profunda: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Muchos teólogos ven en esta frase la primera promesa de un redentor, una simiente de la mujer que un día aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque sufriera en el proceso. Luego, a la mujer, Eva, Dios le dice que el proceso de dar vida, que debería ser una bendición, ahora estará marcado por el dolor. Multiplicaré, en gran manera, tus dolores en el embarazo. Con dolor darás a luz los hijos. Además,
La relación armoniosa e igualitaria con su esposo se verá afectada por el conflicto y el desequilibrio de poder. Finalmente, a Adán, como desobedeció, la tierra misma, que antes proveía abundantemente, ahora se vuelve en su contra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. El trabajo, que antes era una actividad gozosa de cuidar el jardín, se convierte en una lucha agotadora por la supervivencia. Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte física, la consecuencia final de la que Dios les había advertido, se confirma como su destino inevitable. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, vemos un destello de la gracia de Dios. A pesar de su vergüenza, Adán llama a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes. Una declaración de fe en el futuro de la humanidad. Y Dios, viendo sus frágiles delantales de hojas, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Esto implicó el primer sacrificio de sangre. Un animal tuvo que morir para cubrir su desnudez. Un acto que prefigura el concepto de sacrificio expiatorio, que veremos más adelante en la Biblia. Pero no podían quedarse en el Edén. Dios dijo a Noé: aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si ahora, en su estado caído, comían también del árbol de la vida, vivirían para siempre en esa condición de separación y pecado. Sería una eternidad de miseria. Así que, en un acto que fue tanto juicio como misericordia, Dios los expulsó del jardín del Edén. Puso querubines, seres angelicales poderosos, y una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida, cerrando la puerta al paraíso. La historia de Génesis 3 es trágica, pero es fundamental. Nos habla del origen del dolor, del sufrimiento, del conflicto y de la muerte. Nos muestra cómo la duda puede llevar al deseo, y el deseo a la desobediencia. Pero también, en medio de la oscuridad, nos da la primera chispa de esperanza, la promesa de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, nuestras tentaciones y nuestra necesidad de redención. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de Génesis 3. ¿Qué parte de esta historia te impacta más? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.